Entonces, si bien es cierto, no se publicaron miles de casos de este tipo, o sea, en su publicación me refiero, bastó con el hecho de haber reportado esta presentación atípica de una neumonía viral, generó un impacto a nivel mundial que hasta hoy recordamos, ¿no? Y recordaremos probablemente. Entonces, la pregunta que nace de esta diapositiva es, ¿por qué es importante publicar un caso clínico, ¿no? Y podemos dividirlo en diferentes aristas, ¿no? Primero que un caso clínico busca la identificación de una enfermedad rara o una presentación atípica. Entonces, podemos estar frente a un paciente que tiene una enfermedad no conocida o muy poco conocida, o podemos estar frente a un paciente que tiene una enfermedad no tan rara, pero con una presentación sumamente atípica. Si yo les preguntara a ustedes este caso clínico, ¿en dónde encajaría mejor, no? No era una enfermedad rara, ¿no? Porque la neumonía viral es un cuadro conocido, ¿no? Nosotros generalmente lo hemos visto mucho en influenza, ¿no? La H1N1. Pero tenía una presentación atípica. ¿Y cuál era la presentación más atípica de esta neumonía, de esa neumonía viral? Pues el hecho de que era altamente contagiosa, ¿no? Y creo que esa fue la principal característica que le dio la ventaja frente a otras neumonías virales para que esta se convierta en una pandemia, ¿no? Ah, otro punto importante de por qué publicar un caso clínico, pues porque generalmente los casos clínicos buscan darnos lecciones, ¿no? O buscan darnos conocimiento acerca del diagnóstico de una enfermedad, acerca del tratamiento de una enfermedad, es un tratamiento novedoso, o fue una presentación atípica de difícil diagnóstico, ¿no? Entonces, quien reporta el caso clínico busca que el lector entienda este conocimiento que busca dar el caso clínico, ¿no? Otro punto por el que se publica un caso clínico, pues, es también por la educación médica continua, ¿no? Leer un caso clínico, o ustedes mismos, ¿no? Durante el pregrado pueden darse cuenta que los exámenes suelen ser presentaciones de casos clínicos, ¿no? Se le presenta, ¿no? Una paciente mujer de 50 y tantos años que viene por tal cosa, tal cosa. Entonces, entrenarse constantemente leyendo casos clínicos, pues les va a poder dar mejores habilidades o va a poder ayudarlos a pulir sus habilidades en el diagnóstico, en el tratamiento. Eh, Quizás como punto adicional también, publicar un caso clínico puede ayudarlos a mejorar su desarrollo profesional y su currículum vitae, ¿no? Quizás ahora no impacte tanto entre estudiantes de pregrado, pero se darán cuenta que en el momento en el que lleguen al hospital como residentes, un residente que ha publicado 2, 3, 5, 7 casos clínicos, se distingue mucho de otros residentes, ¿no? Es un residente que suele tener más oportunidades, por ejemplo, de rotación en el extranjero, por ejemplo, de oportunidades laborales, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de hacer investigación y a veces desde que sean sus primeros pasos, tener una publicación en un caso clínico, pues les puede dar este tipo de ventajas, ¿no? Pero, ¿y cuál es el proceso de la publicación científica, no? ¿Cuál es el proceso, ya entrando un poco más al tema de la revisión? Digamos, ya me dicen, ¿no? Ustedes me dicen, doctor, pero yo ya tengo mi caso clínico, ya. Entonces, ¿qué voy a hacer con mi caso clínico para que este llegue a ser publicado? Pues bueno, el proceso de la publicación científica, si bien puede cambiar un poco entre revista y revista, algunas generalidades son las siguientes, ¿no? Uno tiene su caso clínico o su trabajo de investigación, porque va a ser muy similar. Uno se va a registrar dentro de la revista a la que va a querer publicar, preparará su manuscrito y lo enviará. La
revista, después de haber recibirá el manuscrito y va a tener una evaluación preliminar, ¿no? ¿Qué es lo que va a revisar la revista al inicio? Pues va a revisar que el manuscrito, en este caso, en el caso clínico, cumpla con todas las pautas que tiene la revista dentro de sus recomendaciones para los autores, ¿no? Algunas revistas pueden ser muy exquisitas diciéndote quiero este tipo de letra, quiero este tipo de espaciado. Otras revistas pueden ser más generalistas y les pueden decir, no, yo quiero solamente que tenga tales subtítulos, que el número de palabras para la introducción sea este, que el número de palabras para el resumen sea este, etcétera, ¿no? Entonces uno tiene que leer con calma las recomendaciones para los autores y ver que su manuscrito cumpla con las pautas de la revista. Entonces, ¿el manuscrito encaja con los criterios de la revista? Pues si sí es sí, lo siguiente que va a ocurrir es que el revisor, y por ejemplo acá no está, el editor lo que va a hacer es revisar el caso clínico, ¿no? Y en su revisión lo primero que va a hacer va a buscar la relevancia del caso. Y también va a buscar si es que el caso clínico se ajusta a las recomendaciones que tiene la revista. Perdón, se ajusta a los lineamientos o a la temática que tiene la revista. Por ejemplo, si yo tengo un caso clínico de, se me ocurre, enfermedad renal crónica. Yo estoy viendo un caso, una presentación atípica de un paciente con lupus, un varón que tiene lupus que hace el lupus con compromiso renal. Ya, entonces, me parece raro porque es más, todavía en sus exámenes de laboratorio salió un ANA negativo. Entonces es un lupus ANA negativo. ¿Y cómo yo digo que tuvo lupus? Porque en la biopsia renal, pues me di cuenta pues, que tiene compromiso renal y la patología es sugerente de un compromiso renal secundario al lupus, ¿no? Entonces ya yo digo, es una presentación sumamente típica, lo envío. Pero lo envío a la Revista Internacional de Oncología Médica. Entonces la revista, probablemente el editor diga, oh, el caso está bonito, no está bien escrito, es interesante, pero no, pues joven, o sea, este caso lo envía a una revista de oncología. ¿Qué tiene que ver su caso clínico con la temática de mi revista? Entonces eso es lo que suele revisar el editor, ¿no? Y el editor también, lo otro que revise si es que el caso vale la pena, ¿no? O sea, vale la pena esforzarse en pasar la revisión por pares. Entonces el editor no siempre es un experto, pero es alguien que tiene cierto conocimiento general sobre publicación científica y dice, bueno, este caso está bien escrito, podría ser publicable. Y el editor puede dar el visto bueno y lo siguiente que va a ocurrir es que va a enviar su caso a la evaluación de revisiones externas, ¿no? Generalmente es los revisores pares. ¿Quién es un revisor par? Es un experto en la temática de la que ustedes están hablando. En el caso que les acabo de explicar, un paciente con enfermedad, varón con lupus que tiene compromiso renal. Entonces se lo envía ¿a quién? A dos médicos reumatólogos expertos en lupus. Entonces les envía su caso clínico a estos dos expertos y les dice, por favor, quiero que lean este caso y espero que me puedan dar recomendaciones o sus sugerencias con respecto a este caso. Entonces ocurre la revisión y el revisor lo que hace es envía sus recomendaciones al editor, ¿no? Genera recomendaciones y envía las recomendaciones al editor. Puede ocurrir dos cosas, ¿no? El revisor puede leer su manuscrito y puede decir que su manuscrito está muy bien escrito y que les da ciertas recomendaciones, ¿no? Yo creo que puedes cambiar esta palabra, puedes orientar esta cosa, puedes mejorar la escritura en este lugar, etc. Y el editor, y el editor le pregunta al revisor, ¿tú crees que ese caso se debe publicar? Y el revisor dice, bueno, sí, yo creo que se debería publicar. Va bien. Pero puedes tener otra revisión de otro revisor y te puede decir que ese caso es o sea, es algo que no vale la pena, ¿no? Es un caso que está muy mal escrito, es un tema poco interesante, que no vale la pena, ¿no? Y además que está muy mal escrito, ¿no? Te revisa hasta el punto y coma dónde lo colocaste y si es que seguiste reglas gramaticales, te puede corregir absolutamente todo y al final le dice al revisor, bueno, envío mis recomendaciones, pero yo creo que ese caso no vale la pena.
bueno, y el editor lo tomará en cuenta, porque al final quien toma la decisión de que ese caso se publica o no es el editor. Entonces el editor, en base a las recomendaciones que le hacen los revisores, pues toma la decisión de continuar en el proceso editorial o devolver el caso y decirle al autor, bueno, muchas gracias por haber enviado su trabajo, pero consideramos que no cumple con los criterios para pues, ser publicado en esta revista, ¿no? Entonces digamos que sí cumplió. Bueno, entonces le dan el pase de aprobado y pasaría a un formato de edición, ¿no? Ocurre una corrección de estilo y finalmente una publicación, una producción, es la diagramación en el formato de la revista y ahí acaba la publicación científica, ¿no? En cualquiera de estos pasos, desde el primer envío hasta la primera revisión por pares, a veces ocurre una segunda revisión por pares, porque digamos que uno de los revisores dijo que está más o menos escrito bien y que podría publicarse, y el otro dijo que no vale la pena para nada. Pero el editor también sabe del tema y dijo, bueno, vamos a darle una chance. Y te devuelve tu manuscrito con todas las observaciones y te dice, bueno, corrija, y si es que corrige bien, probablemente sea publicable. Entonces uno corrige y no corrige tan bien, no se tomó mucho el tiempo y lo envía como puede. El editor lo vuelve a revisar y se lo vuelve a enviar a los revisores, ¿no? Y los revisores vuelven a revisar a ver si corregiste todo lo que te dijeron, o al menos justificaste por qué no lo hiciste. Y si no corriges, los revisores también le dicen al editor, bueno, yo creo que no corregido lo necesario, no vale la pena el caso, y también te lo devuelven, ¿no? Entonces, más o menos ese es el proceso de la publicación, ¿no? Ese es el tiempo, perdón, los pasos para que el caso clínico llegue a ser publicado. Y en general para que cualquier trabajo de investigación llegue a ser publicado. Un poco sobre la relevancia que tiene que tener un caso para que pueda ser publicado. Los casos clínicos tienen que tener un valor de relevancia. Este valor puede ser, como ya lo había comentado hace un rato, puede ser una enfermedad muy rara, puede ser una presentación atípica, puede ser un efecto adverso a algún medicamento, ¿no? Puede ser una técnica quirúrgica novedosa, puede ser una asociación entre dos enfermedades que tiene una asociación muy poco frecuente, etcétera, ¿no? Entonces uno tiene que encontrar dónde destaca mi caso clínico y cuál es la relevancia del caso clínico, ¿no? El punto aquí es que como estudiantes o como médicos jóvenes, las observaciones que pueden hacer ustedes son valiosas, ¿no? Y estas pueden generar contribuciones a la medicina. Publicar un caso clínico no es solo para grandes investigadores, es para todos los que tienen una historia médica relevante que contar. Entonces, si aún no tienen un caso clínico, pues anímense a buscar un caso en su práctica hospitalaria. Mientras están ahí, pueden ver casos clínicos interesantes, ¿no? Yo recuerdo que cuando era estudiante de pregrado, el primer trabajo que publicamos fue un reporte de caso, ¿no? Un reporte de caso de un paciente que tuvo dengue y que vino a Tacna. Yo soy de Tacna. Y obviamente en Tacna nunca habíamos tenido ningún caso de dengue, ¿no? Y era un caso sumamente raro, pues, para nuestra localidad, ¿no? Lo publicamos, recuerdo, en una revista local. Un caso chiquito, ¿no? Pero fue como que nuestro primer paso en el camino de hacer investigación, ¿no? Entonces, anímense, si es que aún no lo tienen sus casos, si es que aún no tienen sus casos clínicos, pues a empezar a redactar uno, ¿no? Bien. Seguimos con la siguiente parte, ya ahondando un poco más en el proceso de revisión. Vamos a hablar de la revisión por pares. ¿Qué es la revisión por pares? Bueno, la revisión por pares es un proceso donde todos otros expertos en el campo, en este caso serían sus pares, evalúan críticamente un manuscrito antes de su publicación. ¿Qué tiene que hacer un par para que sea considerado un buen par? ¿No? Porque una cosa es un par, o sea, un revisor que realmente se esfuerce por hacer una revisión exhaustiva, buscando la mejora del trabajo de investigación. Y otra cosa, pues a veces es un revisor que solo quiere criticar, ¿no?
Finalmente vamos a encontrar de todo durante los procesos editoriales y con los años se van a dar cuenta que uno siempre tiene que buscar lo mejor de la revisión. Pero un buen revisor lo que tiene que buscar es, él tiene que asegurar la rigurosidad y la precisión de los resultados que se están reportando. El revisor va a evaluar la relevancia y la novedad, lo que les comentaba, ¿no? Cuando ustedes quieren reportar un caso clínico, tienen que hacerse la pregunta, pero ¿qué es lo relevante de mi caso? Y yo creo que esa es la principal pregunta que se tienen que hacer y la principal pregunta que deben responder de manera adecuada para poder decir que su caso clínico realmente es relevante. Porque si sí es relevante, con mucha probabilidad va a tener chance de ser publicable. Además, el revisor tiene la obligación de detectar errores y debilidades de su caso clínico. Como les decía, un buen revisor lo que va a hacer es buscar encontrar los errores o las faltas que pudo haber tenido su caso clínico y decirle cuáles son las faltas para que ustedes mejoren estos errores y que su caso clínico adquiera mayor calidad. Y acá está también, ¿no? El revisor, un buen revisor busca mejorar la calidad y la claridad y la presentación del caso clínico, ¿no? O en general del trabajo de investigación. Entonces, ustedes, como les decía, ¿no? Siempre busquen que, si es que ya enviaron su trabajo y ya tienen una revisión en la que estén trabajando, pues traten de sacarle el jugo a esa revisión. El proceso de la revisión, ¿no? ¿Qué es lo que puede ocurrir durante el proceso de la revisión? Pues lo que ya les había comentado, ¿no? Ustedes como autores hacen su envío, ocurre una revisión editorial preliminar. Si es que el editor considera que su trabajo es publicable, pues lo asignan los revisores, ¿no? Estos revisores lo que hacen es generan la revisión y los comentarios de su trabajo, y si es que el trabajo cumple con los criterios y cumple con la revisión adecuada y cumple con levantar las observaciones de los revisores, pues probablemente pasa el proceso de edición para la publicación científica. ¿Qué me gustaría que recuerden el proceso de la revisión? Pues piensen que la revisión por pares, piensen en la revisión por pares como un examen, pero este examen tiene la posibilidad de corregir sus errores y mejorar su, entre comillas, nota antes de que ésta sea publicada. Entonces, algo que yo siempre suelo comentar mucho y es de las características que me apasionan mucho de la investigación, es que uno conforme va publicando más, cada vez se hace mejor investigador, ¿no? Obviamente yo no soy el mismo que cuando publiqué mis primeros 10 artículos a cuando publiqué mis primeros 40 artículos. Pero, ¿qué me hizo mejor? Más allá de la capacitación que uno tiene y la serie de cursos que vas llevando, la maestría, el diplomado, etcétera, uno de los puntos más fuertes que a uno lo hace mejor investigador es haber hecho mayor cantidad de revisiones por pares. ¿Por qué? Porque básicamente el par lo que hace es tomarte un examen, ¿no? No te lo toma directamente a ti, pero le toma el examen a tu manuscrito. Y si tu manuscrito tiene muchos errores, pues te jala en el examen, pero te da la posibilidad de que tú levantes todas las observaciones que te hizo. Y en ese proceso de levantamiento de observaciones, tú te haces mejor investigador. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, te equivocaste al inicio, cuando empezaste a escribir, yo te apuesto que en la siguiente o en el siguiente caso clínico no te vas a equivocar. ¿Por qué? Pues porque ya te costó mucho levantar esa observación y la vas a recordar en el tiempo, ¿no? Y eso te va a hacer un mejor investigador con el paso del tiempo. Entonces, no se desanimen si es que sus primeros casos clínicos tienen muchas observaciones, porque esas observaciones al final los va a hacer mejores a ustedes. Como tercer punto, es cómo preparar un caso clínico para una evaluación exitosa. ¿Cómo preparar un caso clínico para una evaluación exitosa? Bien, traté de resumirlo en este cuadrito, tocando los puntos clave de un reporte de caso. Si bien es cierto, el objetivo de esta charla no es hablar enteramente de cómo escribir el caso, pues porque entiendo yo que en
charlas previas ya se ha tocado estos puntos. Trato de que se tenga en cuenta esto y pues para no hacerlo muy largo, lo coloco en este cuadrito, ¿no? Entonces, la primera pregunta que nos hacemos y que están en las que están en rojo son las que yo considero que tienen que tomar más en cuenta. La selección del caso. Entonces, ¿cómo yo preparo mi caso clínico? Entonces, si mi caso realmente no tiene relevancia y esa respuesta tiene que ser muy sincera de mí, si mi caso es interesante, sí, el doctor con el que paso visita me dijo, no, que es el primer caso que se ha reportado, eso ya es publicable, ¿no? Pero uno tiene que analizar el caso clínico y a veces, si es que no tiene la experiencia, hacer la consulta con un experto, ¿no? O con un investigador que ya tenga un poco más de experiencia y decirle, no, doctor, yo tengo este caso clínico, no sé si realmente tiene la relevancia para ser publicable. Y a veces una pregunta lo salva a uno de mucho tiempo, no sé si desperdiciado sea la palabra, pero mucho tiempo invertido que a veces no llega a ser, no llega a lograr una publicación. ¿Por qué? Porque a veces es mejor que el investigador senior, ¿no? El investigador con más experiencia te diga, mira, el caso está bonito, pero no tiene relevancia, ¿no? O sea, no se va a publicar porque no se le encuentra la utilidad para los demás. Puede ser un caso interesante, pero no todos los casos interesantes son relevantes. Entonces es mejor que desde el inicio te des cuenta que ese caso no se puede publicar y no inviertas más tiempo en trabajar ese caso que en realidad no es publicable, ¿no? Y buscar con calma otro caso clínico. Bien. Elección de la revista. Es importante elegir qué revista a qué revista se va a enviar. El consentimiento y la ética en investigación es un punto clave, ¿no? Es un punto transversal que nos acompaña a lo largo de la investigación. Tenemos el consentimiento informado del paciente, porque me ha pasado, ¿no? A veces me ha pasado con muchos asistentes del hospital que me dicen, no, sí, mira, yo ya tengo mi caso clínico, ya lo escribí, es un caso que no se ha presentado nunca, que no sé qué cosa. Y le digo, ya, perfecto, doctor, pero bueno, para poder revisarlo, porque a veces me invitan a mí para poder hacer revisiones, les digo, mira, doctor, yo lo puedo revisar con toda la actitud de trabajarlo y que este caso sea publicable, pero lo primero que yo necesito es que me comparta el consentimiento informado. Y me dice, ¿consentimiento informado? Y le digo, sí, doctor, yo necesito el consentimiento informado pues para poder tener en el archivo que este caso clínico tiene consentimiento informado. Y me dice, no, pero no tiene consentimiento, que el paciente se fue muy rápido del hospital, que no sabemos dónde está, pero acá tenemos información, tenemos historia clínica, ya hemos recolectado la información. Pero eso es una falta, le digo. Y a veces cuando uno le dice que es una falta, muchos doctores se enojan, ¿no? Sobre todo los que son muy mayores que no entienden este punto del consentimiento. Les explicas, ¿no? Que es una falta de ética no tener un consentimiento y recopilar la información del paciente. Entonces, ya de por sí no trabajas ese caso, ¿no? Porque si no tiene consentimiento y no va a tener consentimiento, pues no le metes mucho esfuerzo porque es un caso que no va a llegar a ningún puerto. Así que mi consejo siempre para mis coERs o para residentes de años menores es, bueno, si quieren reportar un caso clínico, o hasta para los internos, ¿no? Que son internos de medicina o estudiantes, siempre es el mismo consejo. Si tienes un caso clínico y tú crees que se puede reportar y todavía no sabes ni siquiera la relevancia del caso, lo siguiente que deberías tener es consentimiento. Busca al paciente, habla con el paciente, explícale al paciente todas las pautas del consentimiento y si el paciente te firma, pues ten el consentimiento firmado, ¿no? No te va a tomar más de 10 minutos hablar con el paciente, ¿no? Ya si el caso no es relevante, bueno, pues perdiste 10 minutos, pero no es más riesgoso tomarte mucho tiempo en pensar en la relevancia y que el paciente salga de alta y que nunca lo puedas contactar. Entonces siempre tengan el consentimiento informado del paciente. Otro punto importante y que a veces al inicio yo era un poco reacio cuando empezaba a escribir, porque me daba flojera, la verdad, ¿no? Es seguir guías, ¿no? A veces uno quiere inventar la pólvora, ¿no? O sea, como estudiante uno quiere leer, quiere buscar, quiere decir, ya, yo voy a escribir mi caso clínico, yo creo que se puede hacer así, 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 así. Pero no es así, o sea, se puede hacer, pero toma mucho tiempo. Y las cosas ya están hechas, ¿no? O sea, ya hay guías
¿no? Hay guías internacionales que te dicen, mira, lo tienes que hacer así, 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 así. Y te dan pautas, ¿no? Por ejemplo, la guía Case, la guía CARE, perdón, que es la guía del Case Report, tiene un checklist, ¿no? Es un checklist un poco largo, pero si tú lo lees y lo vas cumpliendo en tu reporte de caso, pues te vas a dar cuenta que tu caso clínico mejora con respecto a su calidad, ¿no? Entonces, básicamente son las pautas y el checklist te dice, mira, tu título tiene tal cosa, y tú dices, ah, no tiene, entonces lo agrego. Tu resumen tiene tal cosa, tal cosa, tal cosa, no tiene, ah, ya lo voy agregando. Tu introducción cumple con esto, con esto, con esto, con esto, tú dices, ah, sí, sí cumple, ah, ya, perfecto. Y vas continuando, ¿no? O sea, descárguense la guía del CARE, que está en internet, es gratis. Y ahora con inteligencia artificial es mucho más fácil, pues, ¿no? Agarras la guía del CARE, la descargas, se la pasas a ChatGPT, le dices que te genere una lista en español, porque la mayoría de guías están en inglés, le dices, genérame la lista en español y además adáptala al tipo de caso clínico que yo tengo, que es un caso clínico, no sé, pues de mieloma múltiple. Perfecto, ChatGPT la descarga, la actualiza y te la adapta a un caso de mieloma. Las cosas se pueden hacer tan fácil en este momento, pero la cuestión es tener esa estrategia de cómo lograr el objetivo de la forma más eficiente, ¿no? Otras pautas, que esto ya básicamente es del CARE. Tu título debe ser claro, breve, debe reflejar el mensaje del caso. El resumen debe incluir objetivos, datos esenciales, la conclusión y, bueno, busca hacer el gancho con el lector, ¿no? La introducción debe justificar la relevancia del caso, qué es lo que hace único y qué es lo que lo hace único y educativo. La presentación del caso, pues, debe ser detallada, ¿no? Una historia clínica detallada, cronología, intervenciones, evolución y, sobre todo aquí, tener en cuenta los gráficos, ¿no? La discusión, pues, debe tener una buena comparación con la literatura, implicaciones clínicas, el mensaje clave y finalmente las conclusiones. Y ya casi terminando nuestra charla, la retroalimentación de los pares, ¿no? La retroalimentación de los pares existe de diferentes tipos de retroalimentación, ¿no? Y esto va a depender del el momento en el que me encuentre con respecto a mi caso clínico. La retroalimentación puede ser una de estas, ¿no? Puede haber un rechazo, o sea, directamente el par puede rechazar y el editor rechazar el caso clínico. Y esto la verdad que ocurre, y ocurre mucho, con mucha frecuencia. Ahora, el rechazo no es el fin del mundo, ¿no? Uno debe aprender de los comentarios que le envía el par. Porque, ¿qué ocurre? El revisor por pares, algún revisor te puede decir que el caso está muy mal hecho, que hay que corregir demasiado, pero como el par es buena gente, si bien es cierto, ya te destruyó el caso, te hace una serie de observaciones y te da una lista pues de 20 o 30 observaciones y te dice, bueno, la verdad que no lo acepto, pero acá están mis observaciones. Y tú obviamente no vas a decir, ah, ya me rechazó, ya no hago nada, lo voy a enviar como tal. No, tu caso clínico tienes que levantar las observaciones que te hizo el revisor de pares, mejorar la calidad de tu caso clínico y volver a enviarlo a otra revista. Pero como ya recibiste el feedback del par, pues tu caso clínico ya mejoró su calidad también y tiene mayor chance de ser publicado. Es algo que nos pasó, me acuerdo, en pandemia, no con un caso clínico, pero sí con un artículo científico. Me acuerdo que habíamos ganado un financiamiento, creo que nos financiaron por 50.000 soles, creo que ganamos para una investigación. Y desarrollamos pues la investigación que era con respecto al COVID, ¿no? Era para identificar mejores estrategias de muestreo para hacer análisis de PCR a bajo costo. Entonces estábamos haciendo la investigación, lo terminamos, escribimos el manuscrito, salió todo bien, y quisimos enviarla en español, ¿no? Dijimos, vamos a enviar a una revista en español, y pues de las mejores revistas en español que hay en América Latina, pues tenemos la revista del INS, que es una revista muy buena, ¿ya? A veces los revisores del INS se votan un poco, pues. Como son, bueno, ya son de lo más top que hay en el Perú, a veces son muy inquisitivos con su revisión. Bueno, enviamos nuestro trabajo a la revisión por pares del INS, recuerdo. Y el INS, la primera revisión nos hizo una serie de observaciones, pues. Pero nos dijo que si levantábamos las observaciones, pues podría tener chance de ser publicado.
enviamos nuestro levantamiento de observaciones, pero parece que a un revisor no le gustó alguna de nuestras observaciones y dio la recomendación de que no se publique. Bueno, el INS aceptó esa recomendación y nos dijeron que el artículo no estaba para ser publicado. A pesar de que el artículo había costado mucho dinero y que bajo mi consideración estaba muy bien escrito, bueno, el INS nos dijo que no se publicaba. Bueno, no nos desanimamos, levantamos las observaciones y en vez de enviarla a una revista en español, a otra revista en español, y para esto uno tiene que saber que hay en Scopus, o sea que es una base de datos, ciertos niveles de categoría de las revistas, ¿no? Hay un nivel que es las revistas Q1, las revistas Q2, las revistas Q3 y las revistas Q4. Las revistas Q1 son las mejores revistas en el mundo, ¿no? Tenemos entre ese grupo, pues tenemos a Lancet, a la editorial del New England Journal of Medicine, tenemos a las editoriales del Plus One, a las editoriales del Wiley, del Sage, y a una serie de editoriales grandes que publican revistas, que publican artículos de alto impacto. Pero la revista del INS era una revista del nivel Q3, ¿no? Que hace poco había ascendido a Q2. Entonces, una revista que no era una revista de las mejores del mundo, pero más o menos, pues, ¿no? Entonces, después de haber hecho nuestra retroalimentación, decidimos con el equipo de investigación enviar nuestro trabajo, pero a una mejor revista todavía, ¿no? Y decidimos enviarla a una revista Q1 dentro de las mejores en el mundo, de la editorial del BMC. Entonces, pasó la revisión por pares, los editores, al editor y a los revisores les gustó nuestro trabajo de investigación. Y finalmente, después de un proceso un poco largo y de una revisión exhaustiva también, la revista que tú creías que podía aceptarte te chotea, pero tú no te desanimas y le envías a una mejor revista y a veces tu trabajo puede llegar a ser publicado en una mejor revista. Después tenemos otro tipo de decisiones editoriales como las revisiones mayores, ¿no? ¿Qué significa tener una revisión mayor? Que tu trabajo necesita cambios importantes. Pero, si bien es cierto, necesita realizar cambios importantes, esos pueden ser, tu caso clínico tiene potencial, ¿no? Es una buena señal en general. Cuando tienes demasiadas revisiones mayores, significa que tienes varios errores bien importantes, ¿no? Pero que te pueden subsanar. Después tenemos revisiones menores, que es que más o menos que tu trabajo está casi listo, ¿no? Solo tienes que ajustar algunas cositas pequeñas. Ese sí es una excelente señal de que con mucha probabilidad o con mayor probabilidad tu trabajo vaya a ser publicado. Y finalmente tenemos la aceptación, ¿no? Y esa es la felicidad plena de que tu trabajo logró ser publicado. Entonces tengamos en cuenta que la retroalimentación no es un ataque personal, es una oportunidad que a veces uno debe valorar mucho, ya que le permite mejorar no solo su trabajo, sino también mejorar uno mismo. Hay que aprender a leer entre líneas y responder estratégicamente las preguntas que nos están haciendo los revisores de la revista. Bien, entonces, ¿cómo podríamos estructurar la retroalimentación que nos hacen los revisores? Traté de resumirlo en este pequeño cuadro, con más o menos las revisiones más frecuentes, ¿no? Que podemos ir encontrando. Lo he dividido en las siguientes características, ¿no? Tenemos la categoría del tipo de comentario que nos hace el revisor, una descripción del comentario, un ejemplo y una respuesta que podría tener el autor, ¿no? Una actitud general, por ejemplo, eso ya es como recomendación, ¿no? Uno tiene que leer la recomendación con mente abierta, ¿no? No tomarlo como un ataque personal. Recuerda que a veces, por más que el revisor sea muy incisivo, el revisor es tú y mejor en tu trabajo. Entonces, hay que aceptar la crítica con disposición a mejorar y no responder impulsivamente al revisor. Tenemos un tipo de comentario, un comentario de tipo fáctico, que es básicamente correcciones sobre un error en datos, referencias o afirmaciones objetivas. Los comentarios o las revisiones de tipo fácticas son revisiones muy simples de resolver, porque básicamente te dice, este dato es incorrecto, este dato es
incorrecto. Entonces es muy fácil de uno levantar la observación porque se entiende de manera fácil el tipo de corrección que quiere que uno haga, ¿no? Por ejemplo, el revisor te dice, afirman que el primer caso reportado, que es el primer caso reportado, pero encontramos uno similar en la revista X. Entonces, uno dice, ok, entonces me he equivocado, pues, ¿no? Porque yo afirmé esto, pero el revisor ha encontrado otro artículo similar en otra revista. Un tipo de respuesta podría ser la siguiente, ¿no? Agradecemos la corrección, hemos modificado la discusión para reconocer el caso previo y resaltar nuestras diferencias. Otro tipo de comentario o revisión puede ser una revisión de tipo más metodológica. Generalmente aquí el revisor hace cuestionamientos sobre la claridad en el proceso diagnóstico, tratamiento y cronología. Un ejemplo, la cronología de los síntomas es confusa. Un ejemplo de respuesta, hemos añadido una tabla de línea de tiempo para clarificar la secuencia de síntomas, ¿no? Entonces, en esta sección, el revisor suele hacer una revisión un poco más crítica de la metodología y de los procesos que se siguieron para el diagnóstico del paciente. Otro tipo de revisión puede ser una revisión para mejorar la claridad o la presentación, ¿no? Hace comentarios sobre la redacción, el orden, la estructura, ya que esta puede ser. Por ejemplo, cuando el revisor nos habla de estructura y de claridad de presentación, es un poco más difícil de responder, porque a veces uno no tiene claro de a qué se refiere con claridad, ¿no? A qué se refiere con estructura. ¿Y cómo podemos mejorar o de dónde nos podríamos guiar? Pues nuevamente, hay que seguir las pautas internacionales. Voy a mi guía CARE y veo si es que en mi CARE estoy cumpliendo con el checklist de manera adecuada, ¿no? Por ejemplo, acá comentan, la discusión fue reestructurada para mejorar la claridad y se revisó la redacción. Finalmente, la novedad y relevancia, ¿no? Se duda del valor del caso. ¿Es realmente novedoso o aporta algo significativo? El revisor puede decir, no queda claro qué hace a este caso de apendicitis diferente de otros, ¿no? Generalmente tenga que ser publicado porque no tiene ninguna utilidad. Una posible respuesta aquí es, se reforzó la introducción y la discusión para enfatizar la presentación neurológica atípica del paciente, ¿no? Entonces, hemos tratado de mejorar y que se entienda de mejor manera la relevancia del caso. Básicamente, estas suelen ser las estrategias o las formas en las que los revisores suelen hacer las observaciones a los reportes de caso que vamos enviando nosotros. Finalmente, y para terminar esta charla, hablemos un poco sobre las conclusiones y las recomendaciones finales. Puntos clave que deberíamos tener en cuenta. Los casos clínicos son una contribución valiosa. Y recuerden también que los casos clínicos pueden ser escritos por estudiantes muy mayores, muy jóvenes, médicos senior, médicos jóvenes, estudiantes de medicina. ¿Por qué? Porque los casos clínicos es una muy buena forma de empezar a hacer investigación. Como segundo punto, la revisión por pares es esencial para la calidad. Y no solamente para mejorar la calidad del trabajo que yo he escrito, sino para mejorar mi propia calidad en redacción de trabajos de investigación. Una buena preparación es clave para el éxito, ¿no? Recuerden que todo o muchas cosas ya están escritas, ¿no? No vayamos queriendo inventar la pólvora. Vayamos y tomemos guías que nos ayuden a mejorar la calidad desde el inicio de nuestro manuscrito. La retroalimentación es una ayuda para mejorar, ¿no? Recuerden que uno conforme más publica, mejor investigador se hace. Y otro punto importante que espero que no olviden es la ética, ¿no? La ética es innegociable, la ética es transversal. Uno tiene que tener en cuenta siempre al paciente primero. Y eso no solamente es ética científica, ¿no? Es ética, o es bioética,
que nos ayuda a tener una mejor formación como profesionales, ¿no? Recuerden también que tener una publicación científica, busquen o véanlo como un viaje, ¿no? Es un proceso lograr o publicar un artículo científico. Publicar un artículo científico o publicar un caso clínico no es el destino. O sea, yo no debo ir con la idea de, yo quiero mi primer caso, quiero que mi caso esté publicado y ahí voy a terminar. Ese no es el objetivo, ¿no? Sino es disfrutar este proceso de aprendizaje, porque es muy bonito, ¿no? Uno va leyendo, uno va aprendiendo mucho. Cada publicación se convierte en una oportunidad para aprender y una contribución a la sociedad, ¿no? Buscas resolver un problema, ¿no? Como recomendaciones, muchachos, y ya para terminar, ya se va a hacer de noche. Recomendaciones prácticas, no teman empezar. Su primer caso puede no ser perfecto, pero van a aprender mucho. Otro punto importante también que suelo sugerir mucho, sobre todo a los estudiantes, es que busquen un mentor, ¿no? Busquen a un investigador que tenga experiencia en esto, alguien con experiencia en publicación que pueda guiarlos. Antes de empezar a escribir, tienen que leer, ¿no? No pueden escribir sin leer, especialmente si es que estamos hablando de casos clínicos, ¿no? Para que ustedes puedan ver la claridad y redactar con objetividad su propio caso. En algún momento, si es que ustedes ya han publicado 2, 3, 5, 10 casos clínicos, consideren que podrían unirse también a ser ustedes mismos revisores, ¿no? Y contribuir con mejorar la calidad de otros trabajos de investigación. Finalmente, para terminar, no olviden la perseverancia. El rechazo por parte de las revistas suele ser frecuente, pero es parte del proceso. El hecho o el punto es que ustedes no se desanimen y continúen con este reto que significa hacer investigación desde el pregrado. Bien, eso es todo, chicos. Muchas gracias. No sé si tienen alguna duda. Creo que estuvo todo claro. Bien, genial. De igual manera, si es que tuviesen alguna inquietud o o buscan algún consejo, tienen mi correo para que me puedan escribir. Ahí se los paso a su coordinadora. Bien, chicos, ha sido un gusto poder compartir esta pequeña hora con ustedes. Cuídense, que tengan buenas noches. Haciendo llegar a los compañeros un pequeño test por el grupo WhatsApp para que puedan responder y también forme parte de la asistencia. Pero igual se les está considerando todo.